Señor, una vez más te damos las gracias por poder reunirnos para aprender más de ti y de tu palabra. Rogamos siempre tu dirección, la guía de tu Espíritu y que tú nos hables por él a nuestra mente, a nuestros corazones y podamos así estar plenamente establecidos y firmes, como expresa el texto que hemos estudiado. Rogamos por lo que queda del libro de Efesios. Te damos las gracias por poder en esta ocasión terminarlo y sacar provecho de ello. Rogamos por lo que viene después con Filipenses, en su momento, que tú te manifiestes. Rogamos por los hermanos para que tú los animes, porque hay cansancio también, que tú ayudes, animes para poder seguir en el estudio. Lo hacemos todos agradecidos, en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Vamos a... Parece que no... Sí, sí, empecé a grabar, sí. Vamos a leer desde el verso 17 del capítulo 6 de Efesios. Dice así: Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hombres, a los hermanos, y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Está ahí nomás. Entonces aquí al final de Efesios termina con una doctrina muy, muy importante hasta el final y aún en la salutación, porque él muestra el carácter que ha de tener todo lo que tiene que ver con el Señor en cuanto a su pureza. Y lo vamos a ver después. Entonces habíamos quedado en el verso 17. Es donde dice: tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces identifica, ¿verdad?, la espada del Espíritu o la espada que es dada por el Espíritu. La identifica y es la palabra de Dios, la palabra para la ocasión, la palabra adecuada en el momento adecuado, que el Señor provee para aquellos que estén en comunión constante con su palabra. Por eso es importante estar en comunión constante. A veces ya la memoria no es la misma, pero la idea está cuando uno está en comunión con la palabra. Verso 18. Ahí comenzamos lo de ahora. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Lo hemos dicho, esto no está reemplazando lo anterior, no lo está reemplazando. Por así decirlo, lo está encerrando, por decir de alguna manera, ya lo está como cobijando lo anterior. La oración cobija y sostiene todo lo anterior, la armadura de Dios, pero no está reemplazando. Por eso cuando dice la palabra orando, es una palabra que es constante, continuamente orando. Ese es la forma, es la forma como se expresa, pero también, aunque es como un participio que es la palabra constante, constantemente orando, también se puede expresar como un imperativo, o sea, está diciendo que es menester orar, es una obligación orar, pero también hacerlo de manera constante. Entonces, orando y dice en todo tiempo, y la palabra tiempo ahí está hablando del tiempo de oportunidad, de ocasión. Entonces, en toda ocasión.
por por circunstancias ocasionales, orar por eso. Entonces está hablando del tiempo de oportunidad para orar. Eso es, no el tiempo en general, sino el tiempo cuando es necesario orar por algo puntual. Y por eso después habla y por mí, porque en el fondo lo puntual ahí es orar por el apóstol Pablo. Pero aquí dice orando en todo tiempo o en toda ocasión, con toda oración y súplica, o por medio de toda oración y súplica. Entonces, está hablando de orar y orar con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, orar tiene un ideal también, porque hay algunos que oran para el público, para la gente. Otros oran porque, bueno, porque tengo que orar, porque me lo han dicho, y no está mal. Pero hay una oración ideal que es en el Espíritu. Y la palabra oración es una palabra general que tiene que ver con el hecho de saber ante quién uno está presentándose. Entonces aquí tiene que ver con con el lugar en donde uno está y ante quién está orando, porque oraban a los dioses, oraban distintas cosas, algunos oran a los ángeles, ¿verdad? Incluso algunos oran al Espíritu Santo todavía, ya. A veces los problemas de enseñanza no oran al Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, aquí la oración tiene que ver con el hecho de la presentación de la persona que necesitada, ¿verdad? Pero que tiene delante de él a quien tiene todo el poder para responder. Entonces tiene que ver con el hecho de estar delante del Supremo Señor, el dueño de todas las cosas, para quien nada es imposible. Entonces dice, orando en todo tiempo, en toda ocasión, con toda oración y súplica. Entonces, la petición específica particular, la oración es la general, delante de quién yo estoy, ante quién estoy arrodillado, ante quién yo estoy postrado para orar. Y en este caso es el mismo Dios que está entronizado en la gloria. Y dice, y súplica. Y esa súplica tiene que ver más bien eso con la petición específica. ¿Por qué cosa estoy llorando en el momento? Por el Evangelio, etcétera, por algo específico. Pero esto en el Espíritu, es decir, eh, el Espíritu es quien guía y dirige. Miren, veamos ahí en Romanos 8:27. Romanos 8:27. 8:26, Romanos. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, al hacerlo por el Espíritu, estamos diciendo que este guía y dirige, porque Él, el Espíritu Santo, es el que es escudriñado, dice. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El que escudriña que Dios sabe cuál es la intención del Espíritu. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad que hemos de orar. Pero aquí está hablando en eso, la oración y la petición, dice en el Espíritu, o por medio del o con el Espíritu, que guía y dirige en este caso. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, estás despierto ante esta circunstancia, el día malo, el día del ataque, el día en que el diablo está atacando firme. Entonces el apóstol Pablo está preso. Es verdad que es preso de Cristo, pero el diablo está detrás de todo eso también para que él esté preso. Es verdad que el Señor lo ha llevado a un momento muy importante para el Evangelio, especialmente en Roma, pero el diablo está detrás de todo eso. Entonces la oración es importante. Entonces dice, y velando en ello con toda perseverancia. Entonces, la palabra esa velar tiene que ver con eso, estar despierto, vigilante. O sea, orar y estar en constante oración sobre esa petición particular,
sobre esa súplica. Y después dice, y súplica o petición por todos los santos. Entonces, esa perseverancia, velando en ello con toda perseverancia, lo tenemos allá en Hechos también, para ayudarnos un poquito a entenderlo, en Hechos capítulo 2. Tenemos ahí el término, dice así. Mm. Dice, verso 41 del capítulo 2 de los Hechos, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban, ahí está la palabra, en la doctrina de los apóstoles, es decir, tomaban con fuerza, ¿ya? Lo tomaban con fuerza, firme, no soltaban, en la doctrina de los apóstoles, no soltaban, perseveraban fuertemente, en la comunión uno con otro, perseveraban, en el partimiento del pan y en las oraciones, perseveraban, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces la palabra perseveraban allí afecta a cada uno de los términos siguientes, que son en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí, siendo la misma palabra, dice, verso 18 del capítulo 6, orando de Efesios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu o con el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Estar despierto, vigilando en ello, y además dice, sin soltarlo. Eso es velar, sin soltarlo. Nosotros dejamos rápidamente las cosas, entonces tenemos que aprender esto. Si aquí uno está enseñando, no porque uno lo vive, si aquí hay muchas cosas que uno ve y se da cuenta que tiene que, o lo vivió en algún momento, tiene que retomarlo, o nunca lo ha vivido, tiene que aprenderlo. Si es así, si todos estamos aprendiendo aquí. Entonces, velando en ello con toda perseverancia, despiertos, vigilantes, y tomarlo firme, sin soltarlo, y súplica por todos los santos. Entonces, esa perseverancia, es el tomarse, es en plena dependencia. No es con la fuerza de uno, es que es en dependencia del poder de Dios. Y súplica o petición por todos los santos. Mire, veamos un tema de la oración que no sé si usted alguna vez lo han visto en Éxodo, relacionado con Moisés. ¿Ya? Éxodo 17. Vamos a echar una miradita. Cuando están peleando con Amalek, dice así. Verso 8. Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Cuando alzaba su mano, que en el fondo expresaba la intercesión de Moisés para a favor de su pueblo Israel, la oración, la intercesión. Él intervenía, había una intercesión y Dios respondía de inmediato. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Imagínense la importancia. Subía, prevalecía, bajaba la mano, terminaba la intercesión por agotamiento, por cansancio, por falta de velar, de perseverancia, lo que sea. No, Dios no hacía nada. Entonces, la oración mueve el cielo. La oración tiene una conexión muy directa con el cielo. Y nosotros, y me incluyo, nosotros no sabemos usar la oración adecuadamente. No la sabemos usar. No sabemos velar, estar despiertos. No sabemos perseverar. Y eso es lo que tenemos que ganar en el tiempo, no importa el tiempo que haya pasado y que hayamos perdido, da lo mismo. Querido hermano, da lo mismo. Hay que aprender esto y procurar empezar a vivirlo. Entonces él levantaba la mano y prevalecía Israel, la bajaba y prevalecía Amalek, que es figura de la carne, del pecado. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, es decir, Aarón y Hur.
Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. De ahí en adelante, cuando lo tomaron, entonces Moisés era importante, pero era importante la intercesión. Y nosotros ahora tenemos lo mismo, interceder por personas, interceder por el pueblo de Dios, interceder por la obra, interceder por aquellos que aún no conocen al Señor, que la obra se reavive la obra para el Evangelio, tantas cosas. Entonces, pero eso es algo que tiene, armado con toda la armadura de Dios, orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí la intervención es por todos los santos, para que el Señor obre en su pueblo, para que levante hermanos que sirvan, los dones que se desarrollen, todo eso que es necesario. Y cada miembro de este cuerpo, ¿verdad? Aquí al final de Efesios, que es el cuerpo de Cristo, está orando, ¿verdad? Y velando y perseverando. No solamente orar, sino velar, es decir, dice ahí, estar despierto, vigilante, esas son las vigilias, oye, pero veamos la vigilia más bíblica. Y después dice, y súplica con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los santos. Veamos dos textos más relacionados, alcanzamos, ¿ya? Romanos 12:12, para que lo anoten y queden también en la mente. Dice así, gozosos en la esperanza, 12:12 de Romanos, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahí cuando dice constantes en la oración, ¿ya? Es la palabra perseverantes allá en Efesios, ¿ya? O sea que lo tomen y no lo suelten. Y Colosenses 4:2 dice así. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y ahí perseverad es la misma que dice acá con toda perseverancia o constancia que hace allá en Romano. Perseverad en la oración, velando en ella, la misma palabra, vigilante, ¿verdad? Con toda, con acción de gracias, vigilia, vigilantes, con acción de gracias. Entonces, el vestirse de la armadura, ¿verdad? Es algo que es importante para que el pueblo de Dios esté firme, ¿verdad? Para que defienda y como habíamos dicho también, es es un estado de resistencia de la verdad de Dios, del evangelio, de la doctrina, la fe, ¿ya? El yelmo de la fe, ¿ya? El yelmo de la salvación y el escudo de la fe, estar firme en la doctrina. Y eso es lo que estos escudos, ¿verdad? Que quedan como una muralla, defienden de todo y los ganchos tienen que estar todos ahí firmes, pues enganchados, pues. Ya si alguno se desengancha, se abre una brecha para que sea dañado la verdad, la doctrina, ¿verdad? Y el evangelio también. Entonces es importante. Y la oración es lo que hace que esto se mantenga en plena unidad y que Dios esté obrando y operando con el deseo de obedecerle en estas cosas que Él escribe en su palabra. Porque cuando uno ora muestra su deseo de las cosas de Dios, su deseo de responder a Dios. Y Dios responde. Dice, verso 19, y por mí, ¿qué cosa? Que oren, ¿verdad? En el Espíritu, velando con perseverancia. De esa manera, a fin de que, o sea, el propósito, al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿En dónde lo está haciendo este servicio? En la cárcel. Entonces, él ya está hablando, él ya está predicando, como vamos a comenzar en Efesios 1:12 especialmente, va a hablar de cómo se ha abierto una brecha para el Evangelio
por causa de lo que el Señor le ha permitido hacer en la cárcel. Entonces, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, él no quiere cerrar su boca ahí en la cárcel, no tiene ninguna intención de cerrar la boca. Pero la oración, espera él que sea en perseverancia, velando, o sea, velando con perseverancia, la oración haga, dice, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, es decir, con confianza, con brío, con intrepidez, el misterio del Evangelio. O sea, la oración, él va a hablar, pero la oración es para que cuando hable, hable con confianza, ¿verdad? Dice, con brío, con intrepidez, que nada impida el dar a conocer el Evangelio. Entonces, él sabe lo que es la intercesión, él sabe lo importante de la intercesión. Él puede haber dicho, no, si yo soy apóstol, no necesito nada de ustedes. Podría haber dicho, pero ustedes sí necesitan a mí porque soy apóstol, ustedes son unos simples creyentes nomás. Ya, no es así, po. Unos a otros se necesitan, porque la oración es poderosa. La oración de la iglesia es poderosa. La oración de los hermanos que se ponen de acuerdo es poderosa. Pero no siempre nosotros entendemos eso o lo mantenemos en el tiempo. Entonces dice, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en o con el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con confianza, ¿verdad? Con intrepidez, el misterio del Evangelio. Eso es lo que él quiere dar a conocer, pero quiere que ellos oren para que pueda hacer con mucho de nuevo, con mucha confianza, su predicación. 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, él toma con mucha seriedad su lugar como representante o como delegado en cuanto a las cosas del Señor, con mucha seriedad. Y es por eso que él busca la ayuda de Dios. Y una de las formas de recibir o de que la ayuda de Dios descienda desde el cielo a través de la oración de los hermanos. Y él la reconoce abiertamente, totalmente, totalmente. Hay que orar por los siervos del Señor, hay que orar por el Evangelio, hay que orar y mantenerse en el tiempo sin soltar esos temas de oración. Yo puedo hacer una lista de 3, 4, 5 cosas, no tengo para qué hacer 100, pero de 5 cosas y perseverar en oración en esas cosas. Perseverar, perseverar en eso. Es lo que importa para la obra del Señor. No solamente las cosas personales, sino las cosas relacionadas con la obra del Señor. Entonces dice, por el cual soy embajador o delegado o representante en cadenas. Él está en cadena, pero la palabra no está presa, como dice el mismo apóstol Pablo. La palabra no está presa, dice en 2 Timoteo. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces ahí cuando dice con denuedo, nuevamente habla con confianza, que hable de él, ¿de quién? Del Evangelio. Como debo hablar, ¿ya? Y esa palabra debo es la palabra necesario. Y se usa normalmente para hablar de la necesidad divina, la palabra necesario. Porque, por ejemplo, ahí en Juan, un poquitito, ¿no? Marcos. En Juan capítulo 3, aquí yo no le tengo el nombre de los libros en este trabajo que hice, a ver, por aquí lo voy a encontrar. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 3:14 de Juan, así es necesario, esa palabra necesario, es la misma palabra que aparece allá, que el Hijo del Hombre sea levantado. Y es una palabra que se usa de necesidad divina. Entonces aquí dice, por el cual, el 20 del capítulo 6, por el cual soy embajador en cadenas, está preso, que con denuedo hable de él, del Evangelio, como me es necesario hablar, divinamente hablar.
Entonces, hablar no solamente con precisión, sino en cualquier circunstancia, que Dios le ayude en cualquier circunstancia. Y él estaba preso, hablándole a los soldados romanos, de los cuales muchos se convirtieron, y el pretorio ya estaba recibiendo noticias del Evangelio, que él era un preso del Evangelio, un preso de Cristo, y después se forma aquel grupo llamado la Casa de César al final de Filipenses, por el trabajo del apóstol Pablo, pero no solo del apóstol Pablo, sino de las oraciones de los hermanos. Importantes las oraciones para los siervos de Dios, cualquier siervo de Dios y para la obra en general. Entonces, mantengamos oraciones sólidas, firmes y que se mantengan en el tiempo. 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Entonces aquí está Tíquico, al cual él reconoce, ¿ya? Y que él pueda, seguramente el que llevó las cartas, tanto a esta carta a las iglesias del Asia Menor, y entiendo que también la de Colosas. Entonces, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Él estaba interesado que supieran cómo iban sus asuntos en cuanto al encarcelamiento, en cuanto a los juicios, etcétera, cómo iba eso. ¿Ya? Y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico. Seguramente lo envió a él para que llevara las cartas y también pudiera explicarle la situación. Colosenses 4:7. Colosenses 4:7. Habla de Tíquico. Dice, todo lo que a mí se refiere aquí en Colosenses os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo. Entonces, le envía seguramente para la carta y también para que explique la situación en la que está el apóstol Pablo en ese momento. Y segunda Timoteo 4:12 dice, 4:10, 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Y aquí en segunda Timoteo, el apóstol Pablo está hablando en su segundo encarcelamiento en Roma. No es su segundo encarcelamiento en general, sino en Roma, porque fue librado y ahí está primera Timoteo y ahora volvió a la cárcel y está escribiendo segunda a Timoteo y Tíquico sigue con él, sigue detrás, ahí con él firme. A Tíquico lo envié a Éfeso y seguía sirviendo al Señor, ya, al apóstol Pablo, pero servía al Señor. Entonces, un siervo amado, dice, hermano amado y fiel diácono o ministro en el Señor. Tíquico, hermano necesario. El apóstol Pablo le ayudó para poder llevar esas cartas y también dar a conocer su situación delante de los hermanos, tanto en la iglesia en Asia Menor y en particular Colosas también después. Dice, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Entonces, Tíquico me parece que era enseñador también, porque la manera de consolar los corazones es por el ministerio. Miren, miramos antes, primero a los Corintios 14:3. Primero a los Corintios 14:3. Dice así, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza es el que enseña, el que da a conocer la palabra de Dios, las cosas que Dios le ha dado. Entonces aquí dice, en el 22 de Efesios 6, el cual envié o comisioné, ya, pero la palabra es enviar, pero con la idea de comisionar a vosotros para esto mismo, con este fin, con este propósito, para que sepáis, ya, por medio de la experiencia de Tíquico, ya, porque aquí la palabra conocer por experiencia, pero seguramente por la experiencia de Tíquico se lo va a dar a conocer a los de hermanos de la Asia Menor, a las iglesias, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele o anime vuestros corazones. Y probablemente ahí consolar es por medio del ministerio, de la enseñanza. Verso 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces dice, paz sea a los hermanos.
y amor con fe. Ese amor con fe es un poco difícil, ¿ya? Pero dice, amor establecido en las verdades bíblicas por medio del ministerio. Entonces, amor con fe es un amor no así al aire, sino un amor bien establecido en las doctrinas y enseñanzas de la palabra de Dios. Y ese es el amor, así el amor se va fortaleciendo a través de las verdades. Porque cuando yo veo cómo Dios amó, de la forma que Él amó, cómo me llama a amar a mis enemigos, a mis hermanos, a pesar de, cómo me llama a buscar a mis hermanos, cómo me llama a entender que Él me amó a pesar de yo ser digno de ser aborrecido, etcétera. Eso, esa enseñanza, su gracia, cómo buscó a su pueblo en el Antiguo Testamento, cómo buscó a Israel una y otra vez. Y ese amor es el amor que tiene que ser desarrollado por el Espíritu en nuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, la paz seguramente a los hermanos para que ellos estén, si es por la situación, es por el mensaje, o sea, por las noticias que iba a llevar Tíquico y por el mensaje de consuelo, ellos iban a sentir paz a pesar de que el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Puede ser. Y amor con fe, por supuesto, tiene que ser ese amor a través del ministerio y tal vez que Tíquico también iba a dar a conocer, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y esa palabra allí, inalterable, en realidad es un amor incorruptible o en incorruptibilidad, ya, imperecedero. Porque lo que se corrompe es lo que se va desgastando. Por ejemplo, nosotros nos corrompemos porque nos vamos gastando, la madera se corrompe porque se gasta, la tierra se va gastando, ¿verdad? Se desgasta, aunque no se pierde, no se pierde así, según la ley dice que no se pierde la materia, pero se va desgastando uno. En cambio, el amor imperecedero o incorruptible es un amor que se mantiene siempre pleno y completo. Y así debe ser. La palabra de Dios lo que tiene que hacer es procurar mantener al creyente en ese nivel de amor que no se desgasta, que no se diluye, sino que se mantiene por el Espíritu de Dios a través de su palabra. La gracia, todo el favor de Dios, sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero, incorruptible. La palabra amén no aparece en los mejores manuscritos. Así que la palabra aquí termina con amor incorruptible. Eso. Así terminamos Efesios. Siempre quedan cosas, pero con esa base podemos nosotros entrar y ir buscando otras cosas que nos puedan ayudar a nuestra comprensión de la palabra de Dios, en este caso de Efesios. Un libro hermoso, muy sólido, uno de las columnas, para mí, las columnas de las cartas de Pablo son Romanos, Efesios y Filemón. La fe, la esperanza y el amor, las tres columnas de las cartas de Pablo. Muy bien, vamos a orar al Señor y Dios mediante la próxima semana comenzaremos con Filipenses, si el Señor lo permite. Oremos al Señor. Queremos darte las gracias una vez más, Señor, por tu palabra, por haber podido retomar tu estudio, por terminar Efesios, que en tu bondad lo hemos podido comprender un poquito más, pero rogamos que tú nos ayudes para cada vez entender más y más, y para darle tiempo a tu palabra, para darle tiempo a tu voz, para quitarle tiempo al diablo, quitarle tiempo a esas cosas que pensamos. Tantas veces somos engañados que nos pueden hacer bien y al final el diablo nos atrapa y todas las cosas del mundo. Ayúdanos para que el tiempo lo ocupemos cada vez mejor y que solamente te necesitamos a ti y tu palabra. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, lo hacemos todo en el nombre santo y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias.